Esta semana, la anterior, tuvimos de todo acá, intendente, concejales, diputados provinciales, Porque tenemos de todo acá en IPS. Giles. Tenemos de todo acá en Giles. Pero no consiguió un senador. No, conseguimos. ¿Cómo no va a haber un senador? Acá está Facundo Ballesteros, senador provincial. ¿Cómo anda, Facu? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Todavía Terminando el año. Antes de empezar, creo que todavía no caemos en que tenemos un senador provincial, un diputado provincial, un gerente de un... increíble, ¿eh? Histórico es eso, histórico. Nunca había sucedido. Eso es un buen momento para nuestra ciudad y del peronismo, ¿no? Sería bueno también que Cambiemos pueda tener representantes importantes dentro de su espacio. Y algún día, por ahí. Que le den el lugar que se merecen, porque me consta que trabajan mucho acá Cambiemos. Ojalá que tengan el reconocimiento que pudimos tener nosotros por nuestro espacio. Ojalá. Es el tercer año como senador tuyo, ¿no? Vas a entrar en el último. Sí, así es. Último año de mandato. ¿Cómo fue el año para el Senado de la provincia? ¿Fue un año difícil? ¿Fue un año de logros? En lo personal, ¿vos trabajaste en cosas que pudiste llegar a concretar o te quedaron pendientes? Mira, es muy difícil en el Senado avanzar con proyectos de ley porque se necesita consenso de los dos bloques grandes, y que además del Ejecutivo, no solamente tenés que tener consenso, sino que después tenés que generar que el tema sea lo suficientemente relevante como para que entre al orden del día, una vez que entra al orden del día que se pueda votar y que haya en la sesión esté lo suficientemente tranquila como para que se pueda avanzar. Este año pudimos aprobar un proyecto de ley mío que ahora pasa a diputados y tenemos que esperar que se apruebe en diputados, que es sobre buenas prácticas agropecuarias. La idea es, en base a un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario, con el que trabajamos en el proyecto de ley, es cuidar el suelo. Es sobre todo un programa de cuidar el suelo, que le pueda dar algunas herramientas al Ejecutivo para darle incentivo a los productores para que mejoren las condiciones del suelo. ¿Votas en la Comisión de Medio Ambiente? Sí, en la Comisión de Ambiente. Bien. ¿Y cómo anda la Comisión de Medio Ambiente? ¿Cuáles son los temas que le preocupan, aparte de este que me estás contando? Mira, hay una cuestión que viene dando vueltas hace rato, que vamos a tratar el año que viene de poder tener un proyecto conjunto, que es un código de faltas ambientales, que sería bueno porque, bueno, después tenemos humedales, tenemos varios temas, pero en el caso de humedales estamos viendo qué pasa con la ley nacional, necesitamos que se apruebe la ley nacional porque no tiene sentido sino avanzar en una ley que no esté en sintonía, porque probablemente el año que viene cuando salga la ley nacional tengamos que cambiarla toda, entonces la idea es avanzar en sintonía. Pero el código de faltas ambientales es un proyecto que yo entiendo que es muy importante, que ojalá lo podamos trabajar el año que viene, que tiene que ver con, sobre todo, cambiar el fuero de dónde van las faltas ambientales, porque hoy terminan en el fuero penal, y en el fuero penal funciona distinto al fuero administrativo. En el fuero administrativo vos pagás, después protestás, en el fuero penal primero tenés que tener condena firme para pagar la sentencia. Entonces, ¿qué termina pasando? Las causas terminan prescribiendo y nunca se paga una sola multa. Entonces, Está bueno eso, ¿eh? Me parece una cosa muy es importante, por ahí hay mucha gente que no sabe ni que existe, pero sería importante para que tenga más herramientas el Ejecutivo de trabajar el cuidado del ambiente. Mira, lo hablé con Carlos Julián y lo hablé con Marina también. Este año, que es el tercer año del gobierno, el tercer año del gobierno de Axel Kicillof, es un año para la provincia de reivindicaciones históricas, de obras históricas, ¿no? Lo que ha hecho Kicillof con los caminos rurales, por ejemplo, un ejemplo solo que te doy, ¿no? Sí. La inversión en educación, infraestructura escolar, lo ves en las obras que hay acá en San Andrés de Giles, ¿no? Realmente el gobierno de Kicillof fue un gobierno, para mí, el mejor que hubo desde que vino la democracia. Sin embargo, tiene muchas fallas en la comunicación, ¿no? Lo hablamos con Germán. A Kicillof siempre se lo destaca por comerse las heces, por decir cosas, pero nadie habla de la obra que hizo, ¿no? Me parece una cosa muy injusta y que yo espero que los bonaerenses lo reconozcan en algún momento, ¿no? Sí. No, yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es enorme. Se está haciendo un trabajo, se trabaja mucho y se ve en todos lados. Es lo que vos decís, digo, la cantidad de obras que nos cruzamos hoy en Giles
y que muchas de ellas son financiadas por la provincia de Buenos Aires, no te lo hubieras encontrado en otro momento, con otro gobierno no lo hubieras visto, no pasaba. Probablemente Nación tenía mucho más protagonismo en la construcción de lo que era a través del Ministerio de Planificación, pero la verdad que el grado de obra que tiene la provincia no se ha visto nunca. No solo es el grado de obra, sino de las prioridades que marcó en base a la gestión, ¿no? Educación, como decía vos, educación sí son las obras, se están terminando escuelas, pero también se agrega una hora más, se está trabajando en muchas escuelas para que tengan doble turno, se crearon un montón de nuevos cargos, que los nuevos cargos son equipos que trabajen, nuevos cursos, contraturno en algunos lugares, se está trabajando para que en Giles haya también contraturno en algunas instituciones que no hay, la salud, ¿no? Lo que fue la gestión de la pandemia, que fue enorme, los vacunatorios que funcionaron en cada uno de nuestros pueblos, el trabajo también, cuidando a los trabajadores en la pandemia, programas de cultura, programas que tienen que ver con el turismo, para el fortalecimiento local. Yo creo que la gestión de Axel es muy buena en muchos aspectos. Bueno, lo que está haciendo Marina en el IPS también es enorme, es un IPS que venía muy atrasado desde lo tecnológico a la resolución de los trámites, y Marina lo está poniendo al día, que es un trabajo titánico, ¿no? Cualquiera hubiera dicho que era imposible, y ella está demostrando que se puede. Y lo que decían hoy ustedes, ¿no? La suerte que tenemos nosotros, que también, ¿no? Obviamente tendrá que ver con el trabajo que hemos hecho en el último tiempo, pero de contar con varios representantes, con la posibilidad de hablar o con el gobernador o de hablar con quien haga falta para resolver los problemas para nuestra ciudad. Eso me parece que le da un plus más, sobre todo para nosotros los gilenses, ¿no? Vos sabés que cuando vos hablabas de las obras en educación, a mí me gusta siempre poner de ejemplo la Escuela 20, que es una escuela que está camino a Espora, por el camino de la Esparraguera, está en una esquina, justo en una curva, en una esquina. Es una escuela que tiene como 100 años más o menos, y que tenía los baños afuera. La 21. La 21, perdón, la 21, tenés razón. A esa escuela se le hizo una obra con una cocina nueva, con baños adentro, con una sala también para estar. Van 17 alumnos. ¿Entendés? Sí. O sea, se invirtió una cantidad de dinero importante, la provincia invirtió una cantidad de dinero en 17 alumnos. Eso es darle valor a la educación. Hay otra cosa, los girim. Los girim. Son jardines que también son de pequeña matrícula y que están distribuidos también por el territorio de la provincia de Buenos Aires, en lugares que uno hubiera sido impensado. Al contrario de la gestión anterior, que ahora, viste, hablan de las escuelas cerradas en la pandemia y eso, que cerraba cursos, cerraba escuelas. En el Delta querían cerrar. No es que la cerraba para cuidar la salud de alguien, la cerraba, definitivamente. Ese es el contraste grande que tenemos hoy entre una gestión y otra. Uno que te abre una escuela, un jardín, en el lugar más recóndito, te lo renueva, te trabaja para que las condiciones sean iguales, no importa dónde vivas. Y otra que, si vos vivías en un lugar alejado, te cerraba la escuela. Es increíble, ¿no? Pero nos olvidamos a veces. Ahora ellos hablan de educación. Es raro, ¿no? Ojalá. Sí, acá, ¿te acordás en Giles que hicieron cerrar el profesorado de historia? También. ¿No? Una gran larga lucha de los alumnos, profesores y del pueblo, que lograron que eso se mantuviera abierto, ¿no? Porque si no se hubiera cerrado. Sí, totalmente. Se unificaban cursos también, cosa que ya no pasa. No, hay por eso una gran inversión en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en diferentes aspectos, que coincido con vos, ha de ser de los mejores gobiernos que tuvo la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que sí, lo sostengo, ¿no? Más allá de lo ideológico y lo político, como vos dijiste, las obras están a la vista, ¿no? Y el vecino las disfruta. Asfalto de concreto, de hormigón. ¿Cuándo fue la última vez que habíamos tenido nosotros asfalto de hormigón? 50 años, 40 años. Lo decía Carlos en su gestión, la avenida San Andrés había sido como algo muy importante que había logrado, y de ahí para adelante no sé cuántas cuadras van, pero son un montón, y hay un montón pendiente de ejecución. O sea, se está trabajando mucho. Eso es una vocación también de federalizar los recursos, porque en términos, si querés, de saldo electoral, y capaz que le convendría
a un gobernador ponen la plata en el conurbano, pero no, la ponen acá en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, para que se desarrollen, para que tengamos mejores condiciones de vida. Así que eso es enorme y es voluntad y definición política. Que eso es importante. Un gobierno del Frente de Todos, que es una coalición de gobierno que arrancó de movida, teniendo que embestir contra una pandemia durante más de un año y medio, quizás 2, y después le tocó enfrentar, y en el medio de eso, arreglar los desastres económicos que le dejaron del gobierno anterior, ¿no? La terrible deuda que tuvo que negociar. La privada, que muchos no hablamos, no se habla de la privada, ¿no? Que era muy importante, y la pública, que es la que se tenía con el Fondo Monetario Internacional. Después, al salir de la pandemia, problemas internos que yo creo que se han subsanado, que se han podido terminar, y ahora este último año que le queda, en enero hay que empezar a pagar la deuda privada y seguir pagando la del fondo. Y luchando contra lo que es la inflación, que aparentemente ahora se está empezando a dominar. Creo que este mes también va a estar abajo del 6. Pero bueno, el panorama es duro para el año que viene. Yo creo que va a ser un año duro, no sé vos qué pensás, Facundo. Sí, yo creo que este año ha sido muy duro también. Por suerte terminamos con la felicidad de la selección y de ser campeón del mundo, ¿no? Pero ha sido un año muy, muy duro, y que empieza a visorarse la punta de un iceberg de algo que venía como oculto, que es muy grande y muy grave y que necesita atención. Si querés, después profundizamos si querés, pero sí, con respecto a lo que vos decías sí, la cuestión de la inflación es fundamental trabajarla, abordarla, porque la discusión ahí es la discusión sobre la renta, es la discusión sobre el ingreso, es la discusión sobre la distribución del ingreso y quién se queda con la ganancia del trabajo, ¿no? Creo que es fundamental que se pueda avanzar en eso, porque en realidad lo que vos tenés ahí es, en un país que crece económicamente, 5% este año. Que vos tengas una inflación del nivel que la tenés y que termine generando caída del poder adquisitivo de los trabajadores, es porque alguien más se la está llevando. Obviamente. Entonces, si un trabajador no llega a fin de mes, aunque al lugar donde trabaja le va mejor, o supongamos que son las grandes empresas, las transnacionales o las que están acá, pero que son capaces de instalar y dominar los mercados, los precios, lo que fuera, digo, esas están teniendo ganancias extraordinarias. Entonces, lo que hay que discutir es cómo hacemos para que la empresa no deje de tener ganancias, pero que haya racionalidad en esas ganancias y que los trabajadores puedan tener salarios dignos, ¿no? Entonces ahí es la discusión de fondo sobre la inflación, que inflación es cierto, hemos tenido en otras épocas, pero también hemos tenido la herramienta de las paritarias, hemos tenido herramientas que hacían que el nivel del ingreso vaya a la par o por encima de lo que era la inflación, que eso es algo que no tenemos que perder. Sí que cuando la inflación alcanza los 3 dígitos estamos en un problema. Así que... Ahora, vos viste que se da el caso de muy baja desocupación. Creo que estamos al nivel que lo dejó Néstor, me parece, al 6%, por ahí, 6 y pico. Sin embargo, claro, lo que vos decís, hay mucho trabajo, pero el trabajador medio está por debajo de la línea de pobreza. Claro, es eso, es la discusión la distribución del 50-50 del peronismo, y que es donde habíamos terminado en el gobierno de Cristina en 2015, estaban casi 50-50, digo, 50 para el capital, para el empresariado, y 50 para los trabajadores, que es un lugar justo. Hoy estamos muy por debajo de eso, esperemos que se pueda trabajar para alcanzarlo. Sí, vos arrancaste un gobierno donde la pobreza había crecido, de 2015 a 2019, en el medio pasó Macri y hizo un desastre, ¿no? No hay un solo índice, ningún indicador social que te diga que mejoró la situación de algo. No hay uno solo, todo empeoró. Empeoró la pobreza, la desocupación, el trabajo industrial, el producto, todo fue para atrás.
ahí no solamente tenés ese problema, sino que te pidieron 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, solamente el fondo, ni hablar de la deuda 100 años, ni de toda la otra deuda que generaron, que te impone condiciones a las políticas que vos después podés aplicar. Porque ahora viene el fondo y te dice, sí, está bien, vamos a renegociar. Ahora, renegociar implica esto, que vos no podés invertir en determinadas cuestiones, que vos tenés que priorizar juntar reservas para pagar la deuda y no para importar bienes de capital que te pueden generar desarrollo. Se te meten en las políticas sociales, te dicen que uno puede hacer un acuerdo con China para generar una tercera central nuclear que también generaría independencia, y se te meten en la vida cotidiana de tu país, y eso es algo que se regaló y se entregó soberanía. No creo que haya sido gratis, ¿no? Porque esos 50.000 millones de dólares que entraron de deuda no los vemos en ningún lugar. No, ¿vos te acordás que te decían que con la del fútbol para todo iban a hacer 1.000 jardines, 1.000 escuelas? Hicieron 3. Hicieron 3, cerraron otras tantas y no solamente sacaron el fútbol para todos, sino que pidieron 50.000 millones de dólares y no la encontramos en ningún lado. Yo soy de los que piensan que la política tiene que encontrar acuerdos mínimos, ¿no? No te digo que estén de acuerdo en todo, pero 3 o 4 cosas que tienen que ver con la política de Estado, me parece que la política debería estar de acuerdo en eso y seguir ese rumbo, esté quien esté en el gobierno. El año que viene va a ser un año que, vos dijiste, muy difícil. Yo creo que se necesita mucho diálogo, pero también pienso que va a ser medio imposible a la luz de lo que ves en la oposición, que no quiere debatir, no quiere, por ejemplo, en la legislatura de Buenos Aires, no quiere arreglar el desastre que hizo Vial con las jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sí. No vota los presupuestos, en el Consejo Deliberante no vota el presupuesto de la oposición del municipio de San Andrés de Giles, que es la plata de los vecinos de San Andrés de Giles. En el Congreso Nacional no quieren sentarse a debatir una moratoria que va a beneficiar a 1 millón de personas, o sea, va a ser muy difícil en esta tesitura que tiene la oposición poder dialogar algo mínimo, ¿no? Sí, para mí es que estamos teniendo un problema, ¿no? Porque si todos representáramos al mismo pueblo, probablemente no tendríamos tanta distancia entre las posiciones sobre determinadas cuestiones. Pero sí me parece que, y eso sí no lo vamos a llevar al punto de lo local, pero sí sobre todo a nivel nacional, y sí un tema que recién te decía, como que se empezó a mover la punta del iceberg, es lo que pasa con la justicia en nuestro país, ¿no? Que está cada vez más evidente, ¿no? Claro, sí, lo pornográfico del viaje ese a la estancia de Lewis de distintos jueces pagados por el Grupo Clarín, digo, ahí te pone de manifiesto, viste, bien sobre la mesa, esto es así, y lo triste y lo asqueroso que es. Entonces nosotros estamos teniendo un problema de que el Poder Judicial dista cada vez más de lo que es la justicia y empieza a gobernar la vida de los argentinos a través de acordadas de la Corte, fallos o lo que fuera que atentan contra los principios de la República. Entonces, si vos me decís cuál es un acuerdo que debería haber en el común de la fuerza política, tendría que ser el de cuidar a la República, el de cuidar las instituciones y a la democracia. Entonces, si vos tenés una institución que se cree por encima de las demás, encima es la institución que nadie elige, porque a los legisladores nos eligen cada 4 años, la gente va y te elige y te dice si quiere que sigas, si quiere que estés o si no quiere que estés. Entonces vos todo el tiempo rendís cuenta ante tu pueblo. El Poder Ejecutivo pasa lo mismo, cada 4 años elegimos presidente, intendente, gobernadores. Si hiciste las cosas bien, probablemente reelijas, si hiciste las cosas mal, no, y ha pasado en la Argentina, digo, hay un presidente que fue a la reelección, es el único que fue a la reelección y perdió. Sí. Después hay un poder en particular que nadie elige. Nadie elige, que nadie tiene la posibilidad de decir, che, están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal, que además se para por encima de los otros 2 poderes que sí tienen constantemente que rendir cuenta al pueblo y le dice lo que tienen que hacer. Y no solamente se arroga responsabilidades que no le son propias, como la de legislar, la de asignar presupuestos, la de gobernar en definitiva, sino que intenta generar las condiciones
hasta en materia electoral, favorables a los sectores que defienden. Y que esos sectores que defienden no son sectores populares, son los sectores de un gran poder económico de nuestro país y que probablemente tenga algún ingrediente transnacional. Pero ese es el problema que estamos teniendo y por el cual no podemos ponernos de acuerdo con la oposición en muchas cosas. Porque no están defendiendo los intereses del pueblo, están defendiendo los intereses de unos pocos poderosos, muy poderosos, y de esa manera es muy difícil generar esos consensos. Sí me preocupa mucho lo que está pasando con la justicia en nuestro país. Veo que el presidente de la Corte Suprema, primero, bueno, que haya dos presidentes de la Corte que hayan sido designados por decreto, que hayan aceptado ser designados por decreto, que haya habido marcha atrás y después hayan vuelto a avanzar, es ridículo. Segundo, que el presidente de la Corte, primero, diga que una ley es inconstitucional, pero a la vez haga valer una ley que ya estaba derogada. Eso es legislar, pero no le corresponde al Poder Judicial hacer eso. Después lo que pasa ahora con la ley de coparticipación, que Macri por un decreto le da a la Ciudad de Buenos Aires un determinado porcentaje de la coparticipación, cuando viene Alberto se retrocede en eso y la justicia sale a decir que no, que le tiene que dar ni siquiera sostener el aumento de Macri, sino que define un número X que es el que le tiene que entrar a la ciudad. Es ridículo porque no es esa la función del Poder Judicial, no es esa la función. No. Y nadie los elige y no rinden cuentas, y si les discutís algo hacen una acordada y te cambian las condiciones de la legislación. Entonces es muy difícil en este país, si nosotros no cuidamos a las instituciones que tenemos y si sobre todo desde la política no trabajamos para fortalecerlas, que las cosas vayan a funcionar, que vayan a salir. Es muy difícil, muy difícil. Por eso te decía también que es un año muy difícil este. Más allá de todas las cuestiones económicas que vivimos todos los días, porque también digo que la Corte Suprema haga lo que quiera y favorezca a estos pocos, anda a hacer que paguen después esos una sanción por aumentar los precios, o anda a aplicarle ley de abastecimiento, anda a aplicarle la ley de medios, anda a aplicar alguna ley que toca intereses de los grandes poderes concentrados de la Argentina. Anda a hacerlo, es imposible. Es imposible. Hoy es imposible. Entonces, podés tener toda la voluntad, podés tener todas las ganas, pero no alcanza. Facu, gracias por venir, gracias porque cada vez que te pedimos que vinieras, si vos pudiste, lo hiciste. Te deseamos un feliz año para vos, para toda tu familia, y te dejo la cámara para que, si querés, le des un mensaje a los vecinos, ¿no? Bueno. Vos sos senador por San Andrés de Giles, segunda sección, sos el senador de San Andrés de Giles, así que te dejo para que los saludes. Dale, gracias primero a ustedes por tenerme en cuenta siempre, a los dos Marcelo, que desde siempre, antes de que sea senador, así que eso para mí es muy importante, se los agradezco. Y después para nuestro pueblo, bueno, que uno hace lo que puede siempre y que va a hacerlo siempre para que nos vaya mejor. Y la verdad que hemos hecho, sobre todo con Carlos, con Marina, con Miguel, un equipo para laburar por nuestra ciudad, así que vamos a hacerlo cada vez que podamos, que disfrutemos de este fin de año, que disfrutemos de la alegría que nos dio la selección y que hagamos fuerza para que el año que viene sea un gran año para todos y para todas. Ojalá sea así. Gracias, Facu. No, gracias a ustedes.